Podcast 530. 1974-2024. A 50 años de su muerte, el legado vivo de Perón. ¡Compañero! Un modelo argentino. El 12 de junio de 1974, Juan Domingo Perón pronunció su último discurso en el balcón de la Casa Rosada frente a una multitud que lo escuchaba atentamente. Terminó esas palabras con un fraseo poético que iba a resultar su despedida. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. La oración es excepcional por varias cualidades, por su belleza conceptual y también porque fueron las últimas palabras de un hombre que solía disfrutar de la conversación con las mayorías en eso que tan esquivo y pretenciosamente llamamos historia. Pero hay además una cuestión literaria en esa frase de gramática enrevesada. Lo habitual en español sería decir la música más maravillosa. Pero vaya uno a saber por qué Perón decidió homenajear a su contrincante literario más agudo, el escritor Jorge Luis Borges, utilizando un recurso anglosajón en la construcción de ese hermoso adiós. La más maravillosa música, dijo. The most wonderful music, parece haber dicho, haciéndole un guiño entre cómplice e irónico al único individuo que pudo haberle disputado alguna vez los caprichos del sentido al idioma de los argentinos que ambos compartían. Unas horas antes de esa cinta de Moebius literaria, Perón había pronunciado en cadena nacional unas palabras medulares para el desarrollo económico y político que atravesaba la Argentina. No me voy a detener en ese discurso, pero sí querría resaltar un párrafo. Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Yo vine al país para brindarle seguridad a nuestros conciudadanos y lanzar una revolución en paz y armonía, y no para permitir que vivan temerosos quienes están empeñados en la gran tarea de edificar el destino común. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino, destruido por largos años de sometimiento político, económico y social. Podcast 530. El legado vivo de Perón. Un modelo argentino. Estamos con Juan Manuel Abal Medina, que es el autor del libro Conocer a Perón y que nos parece que es la persona ideal para recordar a Perón en estos 50 años de su fallecimiento. En tu libro Conocer a Perón hay una anécdota de por qué volvió Perón, y me parece que eso es fundamental para entenderlo, porque alguna vez charlando... Volvió para cumplir la deuda de lealtad que tenía, él creía tener con el pueblo argentino. Él decía que la lealtad era valiosa cuando era de ida y vuelta. El pueblo había sido leal con él a lo largo de todos esos largos años de su destierro, y él quería ser leal con su pueblo, quería morirse siendo leal con su pueblo, y sabiendo que su regreso sin duda cortaría dramáticamente su vida, lo hizo. Este es el rasgo más importante, yo diría, de esos años. ¿Cuál es su legado? Una doctrina que marca el camino a una Argentina realmente deseable y posible. Una Argentina justa, libre y soberana, una Argentina donde todos sus habitantes vean realizada su vida, no hay realización personal, sino en el contexto de una comunidad
no se realiza. Creo que este tema que raiza fuertemente con la matriz cristiana de nuestra doctrina, que tema de nosotros, ¿no? Que nace del Padre Nuestro, ¿no? Nosotros le rezamos a un Padre Nuestro, no a un Padre mío. Y bueno, de ahí en más, ¿no? ¿Quién fue Perón finalmente? ¿Qué nos dejó? ¿Qué legado podemos recuperar a 50 años de su muerte? Queda su vida para los biógrafos y los historiadores. Quedan sus libros para los exégetas. En el pasado están sus gobiernos, sus aciertos, sus errores, sus contradicciones y sus coherencias. Los años de su interminable exilio, el odio de sus enemigos, el amor de su pueblo, las transformaciones, los ideales, sus pensamientos. En las bibliotecas quedan sus libros principales: La comunidad organizada, Conducción política, Actualización doctrinaria para la toma del poder, su testamento político, que fue el modelo argentino para el proyecto nacional. En las redes, sus discursos y sus grabaciones. Pero a Perón es necesario repensarlo una y otra vez para comprender el proceso político de los últimos 80 años en la Argentina. La permanencia es la permanencia del sentimiento popular de adhesión a esa figura extraordinaria, ¿no? El general Perón, sobre todo de las clases trabajadoras, a las cuales rescató, le dio dignidad. Esto el pueblo no olvida, hay una memoria subterránea, ¿no? Que nutre al peronismo. Y entonces diversa gente intenta, yo creo que con la mejor buena fe, aplicar lo que ellos ven en ese momento como posible, y de tanto buscar solo lo posible se alejan del peronismo, ¿no? Digamos, el general recordaba diversas frases al respecto de Max Weber, ¿no? Y le gustaba aquello de que solo se puede arribar a lo posible cuando se intenta repetidamente lo imposible, ¿no? Yo diría que en los años posteriores, enhebro las dos cosas que dije, lo del maquiavelismo y esto, se ha pasado a una forma de actividad política, incluso en nuestras filas, muy, muy despojada de los valores que nos dieron sentido en la historia, que nos dio en general y nos dio sentido de permanencia al peronismo. Perón fue un hombre excepcional, sin dudas. Pero quizás el reclamo de excepcionalidad más importante que él guardó para sí mismo es el de el conductor de esa nueva Argentina que construía. En las clases del Comando Superior Justicialistas, ofrecida en 1951, y que después fueron recogidas con ese texto medular que se tituló Conducción Política, Perón explicó que la conducción era un arte, que se podía aprender, pero que era innato, que podían incluirse algunas técnicas, perfeccionarse, pero era imposible aprenderlas si no se tenían las condiciones necesarias. Como ejemplo, ponía la ya famosa mula del mariscal de Sajonia, que acompañó al mariscal en todas sus campañas militares, pero nunca pudo aprender nada ni de táctica ni de estrategia. Pero en esas clases también delimitó la excepcionalidad del conductor. Existe una ideología, existe una doctrina, pero en última instancia o en primera, define la política el buen arte del conductor. Y un buen conductor, dice Perón, es el que acierta. Conduce el que gana y gana el que conduce, podría resumirse el axioma. Posiblemente esa sea la clave de la persistencia de un movimiento que sobrevivió en medio siglo a la figura de su creador. La excepcionalidad de la conducción, es decir, la no sujeción a un partido, a una ideología, incluso a su propia doctrina. La prerrogativa del líder, el privilegio de la lealtad de quienes reconocen esa conducción mientras ella sea asertiva y acertada. Ese reclamo de excepcionalidad
permitió al peronismo desarrollar un pensamiento eminentemente estratégico, que le facilitó surfear las olas de la fortuna política en tiempos maquiavelianos, planear los vientos de la historia y constituirse en un príncipe colectivo. No, yo creo que hubo un solo Perón. Un solo Perón. Fue un gran político, un gran conductor, que tuvo etapas como tenemos todos en la vida, pero que centralmente era un Perón que convertía la política en todo lo contrario de lo que habitualmente se le atribuye. Aún se habla mucho del maquiavelismo del Perón, aún tomando el maquiavelismo como bien interpretado, ¿no? Digamos, como que aquel considera la política como un saber autónomo, sin carácter teológico o moral, ¿no? Perón era un gran doctrinario, era un pensador y que ejecutaba. O sea, esto queda muy claro desde el comienzo, y desde el comienzo sobre todo de su primer presidencia, con sus famosos cursos, ¿no? Sí. de conducción política, donde vuelca sus conocimiitos para la preparación de sus cuadros, ¿no? En la Escuela Superior Peronista. Y luego, bueno, alcanza ese tipo de forma de entender la política también en el Congreso de Filosofía, en Mendoza en 1949, con lo que luego sistematizaría él mismo, un discurso que luego sería quizás el texto más central de la filosofía peronista, ¿no? Que es la comunidad organizada, ¿no? Que es la comunidad organizada. Es el texto de la comunidad organizada. Sí. La comunidad organizada. Es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente, o si será prudente que impere la libertad del individuo solo, ciega para los intereses y las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición material también. Hay un Perón de aquellos comienzos sumamente aguerrido, porque levanta banderas de dignidad nacional, de integración de los sectores que estaban marginados, política, económica y socialmente. Entonces, ese primer Perón, por necesidad, es un Perón aguerrido, digamos así, que enfrenta a los poderes existentes para integrar realmente a la gran masa del pueblo, ¿no? Como dice nuestra marcha, la inserta combatiendo al capital. Hay un Perón posterior, cuando esa tarea central está lograda, de alguna manera él lo ve culminando con el 50-50, 50-50 y vienen, digamos, ciertas dificultades determinadas también por la situación internacional. Hablo del 51, 52, 53. Sí. Ahí hay un segundo Perón, hay un Perón que tiene ahí una declinación personal seria por la muerte de Eva Perón. Luego hay un Perón admirable, extraordinario, que es el Perón del destierro, que a lo largo de 17 años de destierro conserva día con día la conducción del movimiento y su esfuerzo personal por ser leal y no abandonar a su pueblo. Y hay un último Perón, que es con el que tuve el gran orgullo de participar, que es el Perón del regreso, el Perón que vuelve centralmente proclamando la necesidad de la unidad nacional, o sea, llevar a la práctica la comunidad organizada, quizás tomando algún rasgo más liberal en lo político para lograr avanzar en esta comunidad organizada, sin abandonar en ningún caso hasta los últimos días de su vida las ideas centrales, tanto que el modelo argentino que va dictando en esos últimos meses de su vida y el proyecto de reforma constitucional que se basa en la Constitución de 1949 demuestra que en lo esencial estamos en el mismo peronismo, el mismo Perón, y creo que eso es el peronismo, además. Creo que ese Perón vive hoy en su doctrina,
que debe ser el centro de actividad política, y que desgraciadamente su muerte dejó de ser el centro de la actividad política. Podcast 530. El legado vivo de Perón. Un modelo argentino. Estamos con Juan Manuel Abal Medina, que es el autor del libro Conocer a Perón. ¿Crees que hoy, a 50 años, hay que volver a Perón? ¿Hay que repetir la experiencia de Perón? ¿Hay que actualizar su legado? ¿Hay que repensarlo? Yo creo que hay que volver al pasado y actualizarlo. Yo creo que, en primer término, hay que conocer el pasado. Hasta en algunos aspectos elementales, ¿no? Hay que conocer la Argentina del 75, que digamos, el peronismo yo diría que dura como proceso hasta el 75. Está bien, cambia el mundo, de acuerdo, cambia el mundo, pero la Argentina del 75 era infinitamente mejor que la Argentina actual. Habría que conocer esa Argentina del 75. Tenemos que, usando todos los medios modernos, que estamos usando ahora, por ejemplo, y demás, reintroducirnos en lo que es el peronismo, lo que fue el pensamiento general, y sobre eso elaborar propuestas adecuadas a la etapa, pero que tomen como dato central el que peleamos por este país, peleamos por una comunidad organizada, justa, libre y soberana, no por otra cosa. Otra cosa es otra cosa, no es peronismo. Yo creo que esta es la tarea. Me dicen a veces, cuando digo este tipo de cosas, bueno, pero eso hoy es imposible porque un Estado con esas características no... Bueno, seguramente será difícil, pero hay que intentarlo una y otra vez, porque lo otro no sirve, lo otro deja fuera un pedazo grande de Argentina, o sea, desarma a la Argentina peronista. Es un retroceso, es decir, estos supuestos avances son finalmente retrocesos. Perón, que como sabemos fue un hombre que jugó a las paradojas tan eficazmente como Borges, logró, al reclamar la excepcionalidad para sí mismo, que ese privilegio fuera transmitido a sus sucesores a través de una sola cláusula: la victoria política. Posiblemente así pueda entenderse la frase final del viejo general en la Plaza de Mayo frente a la multitud que lo despedía: la más maravillosa música. No era solo una apelación romántica, era una declaración política. Ese año que Perón moría, la filósofa Hannah Arendt escribía en su texto sobre la violencia que el poder dependía del número, de la legitimidad. Perón, que siempre se movió contra su voluntad en un mundo de violencias, y nada más alejado del poder, según la autora de La condición humana, que la violencia, comprendió el manejo del poder como nadie. El poder, para Perón, siempre fue esa música maravillosa. Esa maravillosa música que diferencia a un conductor de un tirano, a un conductor de un ejecutor sin alma, a un conductor de un mesiánico delirante. ...1974-2024... a 50 años de su muerte. En esta fase de la evolución, lo colectivo, el nosotros, está cegando en sus fuentes al individualismo egoísta. Es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente, o si será prudente que impere la libertad de individuos solo, ciega para los intereses y las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición material también. No creemos que ninguna de esas formas posea condiciones de redención. Están ausentes de ellas el milagro del amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia.
Son atentatorios por igual el desmedido derecho de uno o la masiva impersonalidad de todos a la razonable y elevada idea del hombre y de la humanidad. En los cataclismos, la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios y de reflejo ha vuelto a divisarse a sí mismo. No debemos predicar y realizar un evangelio de justicia y de progreso. Es preciso que fundemos su verificación en la superación individual como premisa de la superación colectiva. Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de una larga prédica contra el amor. Ese amor que procede del conocimiento de sí mismo e inmediatamente de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos. Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo. Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo, que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos. Podcast 530. El legado vivo de Perón. Un modelo argentino. No puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ay, ay, ay. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia que quiere oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Conducción, Hernán Brienza. Producción general, Gustavo Cirelli. Edición, Ariel García. Locución, Martín Rodríguez Abaj.